Univalle Online, junto a la carrera de Ingeniería Biomédica, presentan un espacio de conversación y análisis donde junto a expertas exploramos los desafíos, avances y aplicaciones de la ciencia biomédica. Acompáñanos en cada episodio y profundiza en los temas que transforman la salud y la investigación desde una mirada crítica y actual. Esto es Biomedicadas. Porque una dosis de biomédica nunca está de más. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Biomedicadas. Porque una dosis de biomédica nunca está de más. Soy Yoera de Los Ángeles. Yo soy Nicole y hoy tenemos a dos nuevas invitadas. El día de hoy tenemos a Adriana Paillo. Adriana, bienvenida. Contanos sobre ti. Bueno, buenos días a todos. Yo soy ingeniera biomédica de la Universidad Católica. Ahora mismo soy encargada del área de telemedicina en una empresa que se encarga de redes, de sistemas y de conexiones. En ese sentido, mi experiencia laboral también ha sido trabajar con equipos en el área de centros de salud, no solamente telemedicina, sino también ecografía, monitores de signos vitales, imagenología en general. Súper. También tenemos a nuestra segunda invitada, la ingeniera Micaela González. Mucho gusto, puede presentarse. Muchas gracias, mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Micaela González, yo soy ingeniero biomédico. Hice una maestría en lo que es dirección y gestión hospitalaria. Actualmente yo me encargo de proyectos. Estoy como jefa de proyectos en una empresa de importación de equipamiento médico en la parte específica de imagenología. Biomedicadas Podcast. Súper bienvenidas, un placer conocerlas y también que vayan a conocer parte de su experiencia, ¿no? Nuestros oyentes. Bueno, vamos a introducirnos con nuestra primera pregunta, que es para ambas, que es ¿cómo describirían en sus palabras qué es ingeniería biomédica? Micaela. Súper, a ver, ¿cómo le describiría? Yo siempre lo he resumido como que es una interfaz necesaria entre la tecnología y la medicina, ¿no? Nosotros sabemos que el área de la medicina, un médico como tal, un radiólogo, un imagenólogo, tiene que conocer mucha información. El que hace la parte electrónica de equipamiento tiene que tener mucha información. Entonces nosotros somos esa interfaz que ha surgido por toda la tecnología que ha ido saliendo, ¿no? Entonces nos hemos vuelto un área indispensable para poder relacionar las herramientas con las que el médico va a tratar las vidas. Súper, exacto. Somos un medio, ¿verdad? Exacto, una interfaz. Adriana, ¿cómo? Bueno, sí, claramente como decía mi colega, ¿no? Es una carrera muy amplia porque no solamente abarcamos lo que es tecnología, también abarcamos lo que es química, lo que es física, lo que es medicina. Entonces, es un área muy amplia que al final se engloba solamente en algo, ¿no? Que es proveer y ayudar a que la tecnología en el área de la salud vaya creciendo. Claro, es que tenemos de distintas ramas, ¿no? Tomamos un poco de todas las Somos áreas. una esponjita, ¿no? Sí. Ya. Vamos con nuestra siguiente pregunta, ingenieras. Si la ingeniería biomédica fuera una película o una serie, ¿cuál sería y por qué? Ingeniera Adriana. Bueno, para mí una de mis películas favoritas, no solamente ahora, sino desde niña, era de Grandes Héroes, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí. Para mí ha sido un sueño la primera vez que vi al robot asistente médico, que tenía muchas cosas que ahora mismo, si te pones a pensar, es de ayuda primordial para un centro de salud, porque te ayudaría cuando tú vas al hospital o a emergencias, y te tardan en atender 2 horas, 3 horas, pero este asistente escuchaba un sonido de necesidad, salía, te hacía un diagnóstico rápido, te preguntaba el dolor y te daba una solución pronto, ¿no? Entonces, para mí, la primera vez que vi esa película fue cuando yo dije, en algún momento quisiera ser un robot enfermero, un robot de ayuda, ¿no? Para mí, yo creo que esa es una película que define mucho, tal vez no centrándose en lo demás, pero viendo toda la capacidad que tenía Baymax. Entonces, para mí, esa sería una película, un ejemplo muy grande de cómo nosotros podríamos incursionar en biomédica desde ahí. Claro que sí, es una película muy bella, ¿no? Y ya habiendo estudiado vemos, ¿no? ¿Qué sensores pudo estar en Baymax? Claro, ¿Cómo es todo su sistema, ¿no? Con más análisis tecnológico. Claro, ¿no? desde pequeños ya teníamos esa visión, ¿no? De ese me encanta, yo quiero ese. Quisiera ser un Baymax. Sí, ¿no? Micaela.
Súper, estaba pensando exactamente en el mismo, porque cuando me preguntaban así, o cuando tú preguntas a los chicos de la carrera, a los varones, Iron Man, no es lo primero que piensan, pero decían, no, es horrible, pero Baymax es tierno, es adorable, y otro que se me ocurría también, no sé si han visto Robot Salvaje, ¿sí? Sí. El que cría el patito, ¿verdad? Y lo que me ha gustado mucho de esto no solamente es el tema de que está introducido en la tecnología en cumplir propósitos, sino que también hay una parte emocional que se involucra, ¿no? Hay una empatía que al final se vuelve el propósito de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, Robot Salvaje como tal me gusta mucho porque más allá de cuidar a una criatura, al final empieza a tener emociones. Entonces, ahí yo creo que hay un mensaje que va muy relacionado con lo que nosotros hacemos. Claro que sí. Y sí, ¿no? A veces yo creo que algunas personas entran a ingeniería biomédica a partir de que les gusta algo, ¿no? Yo tenía un compañero que quería, su sueño, o sea, como se había inspirado, era en Doctor Octopus y quería hacer sus brazos. Esa era su motivación de ingeniería biomédica, ¿no? Bueno, a ver, pasemos a nuestra siguiente parte, que es experiencias y retos profesionales. A ver, ¿qué fue lo más sorprendente o inesperado que descubrieron sobre la ingeniería biomédica cuando empezaron a ejercerla? Adriana. Bueno, para mí, entre las primeras experiencias que tuve era cuando tú estás en la universidad, te muestran el principio, funciones de los equipos, ¿no? Y te muestran solo un modelo o solo ves ciertas cosas, pero cuando llegas a un centro de salud o empiezas a trabajar en distintas áreas, empiezas a ver mucha variedad de equipos. Bastante, y hay equipos que tú no conocías. Para mí ha sido sorprendente las primeras veces que yo he empezado a trabajar en la parte de mantenimiento o administración, cuando he empezado a ver que no solo había un tipo de ecógrafos, o sea, había bastantes, había muchos que tenían distintas funciones. Entonces yo conocía un principio muy básico, pero cuando he empezado a verlos y empezar a ver equipos mucho más grandes, ahí es donde realmente te va sorprendiendo de la carrera, que no solamente es algo, ¿no? Es mucho más grande y abarca muchas más cosas. Claro, no, aparte, siempre varía una cosa de una marca a otra marca, le aumentan una cosita, otra cosita, entonces tenemos que estar igual aprendiendo de todas, porque no solo se tiene una marca en el hospital, ¿no? Claramente, y teniendo en cuenta que son varios centros de salud aquí en Bolivia, entonces en un hospital puedes ver un equipo y en otra marca, y ya te varía todo, porque no siempre vas a seguir el mismo principio para hacer un mantenimiento, por ejemplo, o para hacer un inventario del equipo, ¿no? Siempre tienen distintas cosas. Esa variedad que existe en el área es muy grande, y eso a mí me sorprende. Hasta una hora me va sorprendiendo cada vez que veo un equipo nuevo, ¿no? Claro, y además es tan amplio, ¿no? Tan amplio, y cada vez aprendes más y más sobre distintos equipos, y también los equipos se actualizan y hay que actualizarse conjuntamente con los equipos y la tecnología. Y aparte de ver todas las áreas, ojalá podríamos especializarnos solo en una, pero en el hospital tienes que ver todo. Claro. Micaela. A ver, lo más inesperado, creo que comparto mucho eso, ¿no? Que es muy amplio lo que tenemos nosotros que abarcar. Pero lo que más me ha parecido interesante es que realmente tenemos que ser conscientes de que no toda la tecnología es aplicada para todos, ¿no? Hay como que equipos que son demasiado monstruosos, pero por ejemplo para nuestro medio aún no están tan aplicables. Entonces el hecho de saber dónde ingresa qué, para qué médico es útil qué, ¿no? Es la parte más interesante, y eso que implica que nosotros tengamos que profundizar mucho con ellos. O sea, tenemos que entrar a su cancha, decir, digamos, al endoscopista, ver qué hace, cómo lo hace, qué maneja, qué no maneja, qué pacientes hace, para nosotros poder delimitar el tipo de equipo más adecuado para ellos. Y es un trabajo que es bien complicado, porque es como que tú encuentres algo que él no sabe que quiere, ¿no? Entonces, para mí ha sido eso, más allá de conocer el equipamiento, el poder entrar en cancha y saber que va a ser lo más adecuado, ¿no? Que va a ser la herramienta más ideal para ese profesional. Claro que sí. Y lo que nos diferencia, ¿no?, de los ingenieros electrónicos y los biomédicos es que nosotros tenemos que pensar en el paciente, ¿no? Exacto. En Es el nuestro paciente. centro. Sí. También ahí entra la parte de pelearnos un rato con el médico, pero te estoy sugiriendo esto. Sí. Claro, sí, hay médicos muy cerrados, ¿no? En ese sentido, de que piensan, o sea, creo que no nos ven con la misma capacidad que ellos, ¿no? Entonces ahí es donde tienes complicaciones. Puede haber cierta subestimación. Sí. Muy bien. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál fue el momento en su trabajo donde pensaron, esto es justo lo que quiero, aquí es donde yo quería estar? Ingeniera Micaela.
A ver, el momento en el que yo pensé, esto me encanta, fue en una situación en la que mi tío le dio un cáncer muy complicado en el pulmón y cuando fui a verlo a una terapia intensiva, cuando yo entré, todo el equipamiento donde él estaba era equipamiento que se había provisto por la empresa donde yo trabajo. Entonces, yo veía las marcas con las que lo atendían, dónde estaba echado, con qué monitor estaba. Y realmente yo al conocer esos equipos a profundidad, la calidad que tienen, la importancia de la precisión, de los valores que le estaban midiendo, la bomba con la que le estaban infundiendo el medicamento, que es una de las que igual es más precisa a nivel mundial. O sea, yo decía, yo conozco tan bien esto y me da la confianza de saber que él está siendo bien tratado. O sea, el médico que lo está tratando está con herramientas muy útiles. Pero esto ha sido solo gracias a personas que han dedicado su tiempo para poder decir, para esta área necesitan esto, ¿no? Y luego te pones a pensar en absolutamente todos. Y lo que queremos es que todos puedan recibir ese mismo tipo de atención, esa calidad de atención, que no sea solo por cumplir hacer las cosas. Entonces, el entrar en esa realidad, ir más allá de nuestro ego, de decir, soy biomédica y puedo hacer todo esto y conozco todo esto, es alcanzar ese propósito y esa conciencia de lo que nosotros estamos haciendo en ese lugar de trabajo. Súper claro, ¿no? Porque tenemos que tener equipos que realmente funcionen en los Exacto. hospitales. No podemos poner cualquier cosa. Claro que sí. ¿Y cuánto hace la necesidad, no? A partir de necesidades también es que surgen muchos de los proyectos, ¿no? En los Tal cuales cual. nos vamos inspirando. Y el conocer el equipo de gran importancia, ¿no? De gran importancia y saber, ¿no? Con qué nuestros familiares pueden estar llegando a ser tratados. Claro, porque nosotros podemos estar trabajando, pero no sabes si mañana te va a tocar estar del otro Exacto. lado. Sí, Tal cual. eso sí. Adriana. Bueno, para mí fue cuando en el momento en el que yo empecé a hacer las cosas sola. Cuando tú empiezas a trabajar, siempre tienes a alguien supervisándote, pero cuando ya te dejan libre o te dan ya esa confianza de hacerlo, es cuando realmente vas conociendo todo lo que abarca. Y yo creo que ese momento justo cuando he empezado a hacer yo el primer arreglo a un equipo médico, fue el momento en el que era como decía, ¿no? O sea, tú piensas no en tu ego, no en arreglarlo, o sea, piensas de que tienes que hacerlo bien porque una persona va a usarlo, una persona, un paciente va a estar ahí. Entonces creo que en ese momento en el que yo vi que el equipo estaba bien, estaba funcionando bien y cuando se hace la primera entrega y ves que está resultando bien, es cuando yo ahí me sentí totalmente gratificada porque dije, lo hice bien. Y ese momento creo que es en el que dije, o sea, realmente esto me gusta, realmente quiero seguir haciéndolo, realmente quiero ayudar. Es esa gratitud, es ese sentimiento cuando realmente finalizas algo y sientes que lo hiciste bien. Esa era la ruta. Claro, justamente. Claro que sí. Y sí, ¿no? Nosotros el ver cómo, el reparar un equipo, ¿no? Y ver que vuelve a funcionar y La satisfacción. Sí, esa satisfacción es única, ¿no? De saber que el equipo que tú estás reparando a tu conocimiento va a ayudar a muchas personas, a nuevos pacientes. Claro, y además ya lo haces una vez y la siguiente vez dices, ya, esto yo ya sé. Y vas, los desarmas y lo vuelves a armar más rápido que la primera vez, ¿no? Claro, hay equipos además en los cuales seguramente ya falla general, ¿no? Sí, a todos les pasa. Error de fábrica. Ya. Vámonos con nuestra siguiente sección que se llama Tecnología e Innovación. Nuestra primera pregunta aquí es, si tuvieran un presupuesto y la libertad total para crear un nuevo equipo médico, ¿qué inventaría? Es ilimitada. Ya. Ingeniera Adriana. Bueno, pensando en esto, yo en algún momento ya desde, tal vez iniciando la universidad, mi mamá tiene una enfermedad que es esclerosis múltiple, entonces siempre buscaba yo de hacer proyectos relacionados a mejorar eso o a detectar eso. Entonces cuando yo vi la pregunta, pensé en hacer un equipo de diagnóstico rápido para la enfermedad. Usualmente la enfermedad se tarda entre 1 semana, 2 semanas, dependiendo de los estudios, porque no solo va parte de imagenologías y demás, sino van otros tipos de estudios también. Entonces yo decía, voy a hacer un equipo que sea
plus completo, una imagen completa de todo el cerebro para hacer una detección mucho más rápida, ¿no? Para que los pacientes, porque esta enfermedad va avanzando, una semana pasa y ya ha avanzado algo. Entonces, mientras más rápido es esta detección en esta enfermedad, es mejor, porque así el paciente puede tener un tratamiento mucho más amplio y se puede tomar otras medidas, ¿no? Para poder ayudar a que este avance no sea muy pronto y no se quede, porque usualmente todos estos pacientes se quedan no paralíticos o ciegos o no pueden hablar porque esta enfermedad va deteriorando la mielina de las neuronas. Entonces, justamente para hacer esta detección fue que yo pensé, o sea, dije, hacer un equipo que pueda detectar en un día y te diga si tienes o no tienes. Qué gran motivación, ¿no? Claro. Cuando surge de el núcleo familiar, esa motivación por ayudar es donde le ponemos más corazón, ¿no? A los proyectos. Claro. Exacto. Micaela. Y creo que igual de eso nace todo, ¿no? De una necesidad que todos tenemos al final. Cuando hicieron la pregunta, yo decía, equipamiento médico, a veces para nuestra carrera es muy limitado. Ahorita existen muchas áreas en las que se pueden desarrollar las cosas y algo que yo siempre he anhelado es un protocolo biomecánico, de análisis biomecánico. ¿Qué es esto? No sé si a veces el ortopedista, por ejemplo, te dice tienes que usar ciertas plantillas. Nosotros nos ponemos las plantillas para corregir la caminata y demás, pero cuando tú lo usas no sabes si es lo adecuado o no. Hay, por ejemplo, casos en los que tienen que amputarle la pierna a un paciente, pero cuando lo van a hacer no te preparan para esto. Y si tú haces un análisis profundo, voy a entrar a una carrera de fisioterapia, más allá de la de medicina y demás, el cuerpo necesita una asistencia integral, ¿no? Para poder preparar tu cuerpo, porque cuando tú, por ejemplo, te va a faltar un miembro, no solamente que vas a cojear, sino que vas a tener un desequilibrio en todo tu esqueleto y tus órganos, por ende, por malas posiciones, por estar mucho tiempo sentado, van a empezar a fallar y no hay algo que nos prepare para esto. Pero yo he ido investigando bastante, ¿no? Y cómo la biomecánica, el análisis biomecánico es importante en estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, cambia completamente su cuerpo y lo que es más dañado es su columna, pero nadie lo analiza, nadie te prepara y nadie te dice tienes que hacer ejercicios para reforzar estos músculos, para compensar, porque va a venir una temporada. Es como cuando te preparas para una tormenta, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados y es algo que en Europa se maneja mucho, pero en nuestro medio no. Entonces, lo que yo inventaría, y en realidad es uno de mis propósitos, es un protocolo de análisis biomecánico para estos cambios físicos que uno va a surgir por enfermedad, por situaciones temporales como un embarazo, para una rehabilitación post-quimioterapéutica que igual es complicada, ¿no? Entonces, un análisis integral y un método, un protocolo que nos ayude a estabilizar estos cambios que van a haber en el cuerpo, ¿no? Entonces, no es un equipo, pero sí es un protocolo que me encantaría diseñar. Claro, ya saben, proyectos los que escuchan. que me llamen, yo ya no tengo. Va a tutorear. Claro, nos falta harto, ¿no? Como país también. Entonces, y también a veces los medios, ¿no? Aquí incluso algunos componentes cuesta conseguir cuando necesitamos. Entonces, para crear algo nosotros como Bolivia es más complicado, ¿no? No, pero aparte creo que es algo que todavía no está siendo tan explotado, ¿no? Exactamente. Entonces es hay un área mucho que por ahí. afuera ya es una emergencia, aquí recién está empezando a ser algo visible, digamos, ¿no? Claro, es importante, ¿no? Visibilizar todo ello, visibilizar, hacer también investigación, ¿no? Investigación dentro de nuestro mismo contexto cultural. Claro, bueno. Bueno, nos vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué área de la ingeniería biomédica creen que está sobrevalorada? ¿Y cuál es el área que aún está escondida, pero todos deberían conocer? Micaela. Yo creo que el área sobrevalorada, sobre todo por mi trabajo, porque siempre que entrevisto gente para el personal nuevo, para mi equipo de trabajo, se les propone proyectos y demás, pero ellos les preguntas ¿cuál es tu objetivo como ingeniero biomédico? Y ellos son de reparar equipos. Y yo digo, está bien, es hermoso. Reparar esa satisfacción que hemos mencionado antes que nos da es muy cierto, pero es muy limitado. Cuando yo estaba estudiando, uno de los docentes nos dijo, ustedes están diseñados para crear y mejorar la vida de todos, pero no para vender, ¿no? Pero cuando yo he entrado al área de ventas, todo se me ha transformado, se me han abierto muchas más puertas porque, ¿saben qué? Estar en un hospital y ver los mismos equipos
todos los días te ayuda a crecer, pero tiene límites. Cuando tú reparas equipos, te asignan marcas, las ayudas a reparar y como decíamos, las dominas y ya las haces en 3 segundos y se vuelve monótono. Pero cuando tú entras a un área comercial donde el fabricante es el que te forma y los lanzamientos te llegan a ti antes que a todos, el campo que tienes es enorme. Entonces, ahí sí yo les diría, es muy limitado pensar solamente en la parte de reparación, que es la mayoría, o sea, por nuestro medio también es donde más nos han formado, ¿no? Mentalmente. Pero es muy, muy limitado y no es malo. O sea, si tienes muy buen pulso, si tienes una capacidad muy grande, hazlo. Pero si tienes la ambición de crecer más, un área, por ejemplo, que no está bien abarcada es la de gestión de proyectos. Sentimos que hacer un proyecto por la tesis estamos traumados o por el proyecto de grado, que es hacer una cosa que tiene que salir como sea, que te mata, ¿no? De estrés. Pero en realidad gestionar proyectos es analizar de manera integral una necesidad en la que tú vas a poder incluso ni siquiera estar directamente con el producto, sino trabajar con gente que tiene diferentes capacidades. Yo en mi área trabajo con médicos, con más ingenieros biomédicos, con ingenieros electrónicos, trabajo con la parte también administrativa, contable. O sea, es un equipo grande que entre todos gestionamos proyectos en base a poder lograr un objetivo, ¿no? Generar una sala de algo, digamos, ¿no? Pero viendo nuestra realidad, qué tipo de pacientes tengo, una sala de rayos X, por ejemplo, cuando nosotros la configuramos, no decimos que tenga un tubo, una mesa, un buki de pared, listo. No, es un analizar qué tipo de pacientes te van a llegar. A la semana, ¿cuántos pacientes obesos tienes? ¿Cuánto peso tiene que soportar? ¿Alguna vez has tenido un paro cardíaco cuando estabas haciendo un rayos X? Entonces, es analizar todo. ¿Qué logística tienes? ¿Qué tipo de estudios vas a especializarte? En el área, en la zona donde estás poniendo el centro. ¿Qué tipo de profesionales o de radiólogos hay? ¿En qué se enfocan? ¿Solo en tórax, en niños? Tú especialízate en esto. Entonces, es una rama muy grande que es la de gestión de proyectos, así lo vamos a resumir. Gestión de proyectos de equipamiento médico, que no está bien abarcada, ¿no? Y que tiene muchas áreas para profundizarse. Ahora con la inteligencia artificial, con el análisis de datos, todo esto se está ampliando más y se necesita gente. Yo necesito mucha gente con esto del manejo de la información en la nube, de los softwares y demás. Ya no te basta con un ingeniero electrónico, biomédico, médico. Ya no, necesitas a alguien que sepa telecomunicaciones, alguien que sepa redes, sistemas. Entonces la medicina está avanzando tanto que necesitamos también abrirnos en ese sentido. Y ahí voy a complementar un poco. Como mujeres, y lo voy a destacar, tenemos la capacidad de abarcar mucho. Entonces, ser cabezas y líderes de gestión de proyectos es ideal porque tenemos la capacidad de abarcar mucho. Los varones tienen sus características que son muy buenas, que son enfocarse y lograr cosas, ya sea con su inteligencia, fuerza y demás, pero nosotras tenemos la capacidad de manejar gente, somos más empáticas, más detallistas. Entonces, abarcar esta área a mí me parece muy importante, ¿no? Entonces, no cerrarnos tanto ya en la parte eléctrica, electrónica, que es linda, yo lo he hecho, lo hago todavía a veces. Pero esta otra es mucho más apasionante si te gusta hacer las cosas así con proyectos grandes, ¿no? Si soñar en grande. Claro que sí, y además cuánto ayudaría, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestro país, el tener estos centros, ¿no? Con nuevos proyectos, Exacto. nuevos equipos. Y algo que mencionas es el análisis, ¿no? Hay que analizar todo. Sí. La verdad es que sí es muy amplio, entonces sí. Y adaptarlo a nuestra realidad. Sí, Eso es a importante. nuestro contexto. Sí, porque a veces toca, ¿no? De que el personal que no se ponen nerviosos, creo, Sí. y se estresan con los equipos. Y ya después solo utilizan las funciones más Sí, básicas. encender y apagar. No le sacan el jugo al equipo como tal, ¿no? Sí, tal cual. Adriana. Bueno, justamente estaba pensando, ¿no? en algo similar, ¿no? Porque yo, teniendo en cuenta que también trabajo en el área de reparaciones y eso, sí es algo muy sobrevalorado, pero también porque aquí en Bolivia en general es del trabajo que más vas a encontrar, ¿no? Porque aquí no tenemos una ampliedad de las áreas que hay, o sea, no hay un centro de investigación, no hay un centro donde vayas a hacer gestión de proyectos, o no hay un laboratorio donde puedas hacer ciertas cosas. O sea, las áreas que aquí en Bolivia existen son muy pocas.
Entonces, en lo que más hay trabajo y en lo que más vas a encontrar es ir a un hospital, hacer reparaciones, o ir a una empresa y hacer reparaciones, entonces va a estar más sobrevalorada, ¿no? Uno sale de biomédica y en lo primero que piensa es eso, ¿no? Voy a ir a un hospital. ¿Y qué vas a hacer al hospital? Vas a hacer mantenimiento. No te dedicas a otra cosa más, ¿no? Entonces, también es tema del medio, ¿no? Tema social, tema cultural en general. Sí. Para mí, un área que hace tiempo me gustaba mucho era la investigación, ¿no? O sea, fuera de la lectura y demás, es hacer una investigación para hacer proyectos. Era lo que aquí nos falta. En muchos países, en Argentina, en Chile, aquí, que son cercanos, tienen un centro de investigación y justamente solo son para el área de biomédica. Ahí es donde están haciendo investigaciones para hacer prótesis, órganos y demás. Entonces, es un área que aquí no existe, no hay un laboratorio, tampoco el gobierno te dice, investiga o haz esto. Entonces, te sientes triste, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta leer, me gusta investigar y quisiera que sea un área que se pueda conocer, ¿no? Hay diplomados, no aquí, afuera, donde son diplomados justamente solo investigación. Investigación en el área física, investigación en el área mecánica, investigación en área de salud. Pero como es una carrera biomédica, abarca todo. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros tenemos esa capacidad de abarcar. Por eso creo que hay más ingenieras biomédicas, porque podemos abarcar medicina, podemos saber química, podemos saber física, podemos saber mecánica, y tampoco a nosotros se nos hace muy difícil poder abarcar todo en uno, ¿no? Entonces, para mí, creo que sería eso. Claro. También por algo hemos elegido la carrera. Queríamos de todo. Sí, tal cual, no sabíamos qué queríamos. Hemos dicho, me gusta todo. Claro que sí. Y sí, bien, algo que decías, ¿no? Sobre dónde, ¿no? ¿Con quién? Y yo creo que hay instituciones, pero también la carrera tenemos que hacerla más visible. Yo creo que Sí. a partir desde hace un año, yo por lo menos veo que ya un poquito más de personas conocen. Sí. Y es ingeniera química. Y Sí, lo no, típico. eras bioquímica, ¿no? Biomédica. Y explicar de nuevo, ¿no? Sí. Porque sí, por ejemplo, yo he estado trabajando con la GETIC, Ya. y yo veo pues su programa y es enfocado a otras cosas, ¿no? Y yo digo, aquí no hay nada de biomédica. Sería bueno ir impulsando, ¿no? Sí. A partir, porque la agencia de tecnología está para ello también, ¿no? Para Tal cual. nosotros proponer, y ellos desde el Estado apoyar, ¿no? Financieramente el proyecto como tal. Entonces, Claro. hay que ser pioneras. Hay que ser pioneras, hay que molestar, hay que hacernos más visibles también, ¿no? Sí, es necesario. Entonces, Bueno, nos vamos con nuestra siguiente sección, que es trabajo multidisciplinario. Y vamos a hablar un poquito más de lo que hace rato estábamos hablando con los médicos, con otros ingenieros. Así que, ¿cuál ha sido el momento más sorprendente o curioso que vivieron trabajando con médicos u otros profesionales dentro de la salud? Adriana. Bueno, justamente entre las primeras experiencias que tuve ya yo encargada de hacer el mantenimiento era cuando viajé a un pueblo a hacer su mantenimiento del centro de salud. Pero cuando llegué, el médico, era yo encargada y había otros 2 técnicos, aparte de mí, ¿no? El médico conmigo se sentía un poco racio, ¿no? Porque yo parecía más changa que ellos en ese momento, ¿no? Y cuando ya al hacer el trabajo vio que yo estaba haciendo más, vio que yo les estaba dirigiendo, creo que empezó a pensar, o sea, y ahí me empezó a preguntar, hasta que llegó el momento de la firma, ¿no? Firma que tú ya has terminado tu trabajo, que firme el doctor, y ahí vio el sello, ahí vio mi firma, ahí vio que yo estaba encargada. Me dijo, tú eres la biomédica encargada, pero no pareces. Entonces, ahí ya se mostró de otra actitud, ¿no? Y creo que eso nos pasa tal vez a muchas mujeres. Con los chicos es más simple, porque piensas que un varón siempre va a ser el ingeniero a cargo o va a estar a cargo, ¿no? Entonces, para mí, eso fue lo más sorprendente, porque me vieron, pensaron que era más changa, pensaron que no estaba a cargo, pero cuando ya vio mi capacidad, vio que yo estaba dirigiendo, vio la firma y dijo, ella es la ingeniera, entonces le trataré mejor, creo, ¿no? Entonces creo que entre las cosas más curiosas creo que fueron esas. Claro, como que está estereotipado, parece, ¿no? A veces de que, y más aún cuando llegas a alguna reparación con algún hombre. Con ¿no? hombre, Sí. exacto. El ingeniero, él va a reparar y hola. Y a veces el de administrativo es de otra área, ¿no? Exactamente. Y recién se dan cuenta, ¿no? Micaela. A ver, lo más curioso que me ha podido pasar ha sido estando con diferentes áreas, ¿no? Ahí un poco como que la perspectiva que tiene cada especialista. Una de las que más me acuerdo que era súper curioso era como
un equipo de medicina interna hablaba súper mal de la parte de rayos X y recientemente me tocó presentar equipos a la parte de rayos X y ellos quejarse de las de medicina interna, ¿no? Y lo que me decían los de medicina interna es que no avanzan rápido, no sacan rápido las radiografías, cómo voy a diagnosticar a tiempo, cómo voy a tener los resultados a tiempo. Y cuando me reúno con el equipo de radiólogos del mismo hospital, ellos me dicen, estos médicos que ya no quieren ver la parte clínica mandan hasta por un dolor de uña a hacerse rayos X, ¿no ve? Entonces, realmente, por ejemplo, en nuestro medio, ese trabajo integral hace falta. Porque ambos, por su lado, tenían razón, pero no se estaban intercomunicando para poder decir, a ver, ya, protocolos, ¿no? Para mí la clave son los protocolos, saber hasta cuándo puedo yo, digamos, decirte necesitas un rayos X y de verdad hay una sobredemanda de esto en vano. Ustedes van a ver que se sacan tomografías por cosas que se pueden evaluar con una placa de rayos y es una falta de conocimiento y actualización y porque es la única herramienta que muchas veces se han presentado. Yo lo he notado más médicos que se han tenido que especializar en pandemia virtual. Entonces, al no tener al paciente en físico, es mucho más complicado tener la práctica, ¿verdad? El ver al paciente cómo está y demás. Entonces, ellos se han acostumbrado a utilizar los medios digitales, pero se han sobreacostumbrado porque ahora piden para todo. Y eso hace que para el paciente que realmente necesita, le generan un cuello de botella. Entonces, el que tiene la fractura tiene que esperar a que se saque el de la uña, el de la sinusitis. Y eso me pareció muy curioso porque realmente nos falta trabajar en equipos en la parte médica. Y eso, ¿quién se da cuenta? El ingeniero biomédico, porque es el que está en medio de todo. O entre un hospital y el otro, ¿no ve? O cuando un doctor habla de otro. O sea, a mí me ha parecido la parte más curiosa de trabajar, ¿no? en el área. Y terminas enterándote Sí, de todo, el chisme de todo. Sí, tal cual. ¿Qué opina de todo aquí? Claro que sí. Creo que a veces también es que todos quieren tener la razón, ¿no? Exacto. Entonces, y cuando algo sale mal, se lanzan la pelotita. O el ingeniero biomédico tiene la culpa. Al final, el que estaba escuchando. La que estaba escuchando todo. Ay, Tal cual. A ver, nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es lo más injusto que les ha pasado en su vida laboral y cómo lo solucionaron? Micaela. Ya, creo que es algo que sigo sin solucionar. Es algo que aún me está frustrando mucho y es el tema de la corrupción. En la parte pública de los hospitales es muy complicado. O sea, es donde más necesidad hay y realmente me sorprende como la parte administrativa y demás, bueno, muchas áreas. A veces muchos de los doctores, lamentablemente, están involucrados en esto, ¿no? Hay cosas, equipamiento de calidad que se puede trabajar y demás, y cuando se hacen las compras y demás, hiperinflan equipos que no tienen ese valor y sacan un pedazo, ¿no? Cuesta mucho trabajar, es algo que es un problema con el que lidiamos, creo que todos los días, porque nuestra situación es así, estamos en un país que es así, lamentablemente. Pero siempre hay que ver la parte positiva. Hay médicos que realmente la luchan, ¿no? Y yo valoro mucho a esos doctores que ellos se oponen. Incluso ha habido casos que han arriesgado su puesto de trabajo diciendo, no, yo quiero esto, pero no quiero esto porque sea el último modelo, porque yo sea terco ni nada, sino porque realmente es la herramienta que necesito para mis pacientes, ¿no? Pero creo que ese es el problema con el que aún no puedo, digamos, no es todos los días mi carga más fuerte porque se hace un trabajo muy bueno, se encuentra la necesidad, hay un equipo que sería ideal y la calidad, cuando aparece el dinero, se va. Y lo más triste es que pasa, ¿no? Luego compran los equipos, pasan 2 meses y cerrado el servicio porque los equipos ya no funcionan. Y te da una rabia y una frustración porque dices, encima de que los recursos son limitados y la necesidad es tan grande, tener gente con esa mentalidad de aprovecharse para sacar un poco más, o sea, es crítico. Y no somos un país regulado, lamentablemente, ¿no? En la parte de medición de equipamiento médico, como lo es afuera, no hay. Hay muchos equipos que entran que son usados de afuera. Entonces es triste, es una realidad bien triste, es un problema con el que todavía lidiamos, pero siempre trabajamos, aunque sea de uno a uno, concientizando y nos agarramos de esos doctores que son muy valorables, de esos también radiólogos, tecnólogos, imagenólogos, bioquímicos que son muy valorables, que defienden, ¿no? Lo que es la calidad. Ellos se enfocan en el bienestar del paciente, en tener un diagnóstico preciso, en cuidar al paciente. Entonces,
con ellos nos aliamos para poder pelear contra esto, ¿no? No hay que dejar de pelear, a veces da ganas, pero no hay que dejar de pelear, pero sí es un problema continuo con el que yo me he encontrado. Claro, luchar contra la corrupción, ¿no? Y en este país, Tal wow. cual. Sí, eso dice mucho de la ética profesional, ¿no? Claro, pero lo malo es que al final te terminas enterando de todos y bueno, ahí queda. Sí, Bueno, tal cual. cierto desánimo también, ¿no? Adriana. Justamente también pensaba en lo mismo, ¿no? O sea, cuando yo empecé a trabajar era la misma situación, ¿no? Acerca de la corrupción. Cuando yo empecé a llevar las primeras presentaciones de la empresa en general, yo llevaba y te tocaba hablar con la parte administrativa primero antes que el doctor, pero la parte administrativa tú llevabas y lo primero que te preguntaban era, ¿y cuánto me corresponde? ¿Qué me vas a dar? Justamente, y ahí tú tenías tu propuesta, tu monto, y decían ya, eso aumentale 2,000, que va a ser para mí. Y es algo que hasta ahorita sigo lidiando, ¿no? Y era como ella decía, ¿no? Como mi colega decía, es muy difícil tratar con esto, porque ahorita mismo, si tú te pones a pensar, las personas encargadas en el área de financiera, en el área de administrativa, cuando tú presentas es donde más te piden. Los doctores, no, los doctores son muy amables. Ellos mismos te dicen lo que ahorita quieren cobrarles a ustedes, o bueno, lo que ahorita vamos a pagar nosotros es mucho. ¿Por qué? Y ellos se sorprenden y te dicen, no, seguro te está diciendo que les des, seguro te está diciendo que les des. Y no es una empresa, son muchas empresas que trabajan así, lastimosamente, porque si no, no van a tener trabajo, no van a tener con qué pagar. Y es algo que desde el primer día que yo salí de la carrera y empecé a trabajar, lo vi. Y cada vez o en el segundo trabajo que tuve, en el tercer trabajo que tuve, fue cuando te das cuenta que la corrupción es pan de cada día. Y no puedes lidiar con eso. Empresas grandes, empresas pequeñas, empresas que recién están surgiendo, lastimosamente van a tener que trabajar así porque el gobierno, las personas trabajan así, te piden, te exigen. Si quieres tener trabajo tienes que hacerlo, lastimosamente. Y nosotros, por lo menos en la universidad, vemos ética, vemos bioética, vemos cómo tratar estas situaciones, pero cuando sales ya al medio laboral es bien difícil tratar con esto. Todavía no hay una solución, como decía, o sea, no hay alguien que vaya a regular esto, no hay alguien que vaya a preguntarles, no hay alguien que te diga quién está haciendo esto, no, porque si no pierdes el trabajo, ¿no? Y es arriesgar todo eso, y no quieren arriesgarlo en general. Claro, ¿no? Bueno, también creo que tiene que ver cada uno con uno mismo, ¿no? El sentirse bien, saber qué estás haciendo, tu ética profesional sobre todo. Sí. Luchar, ¿no? Cuán complicado. Eso sí. Bueno, pasemos a nuestra siguiente parte, que es sobre la experiencia universitaria. ¿Cuál fue su primer proyecto universitario y en qué se inspiraron? Adriana. Bueno, estaba pensando y tal vez no será uno de los primeros proyectos que yo tuve, pero sí de los primeros que me gustaron mucho. Nosotros justamente estábamos viendo sistemas de control y sensores, y con mi grupo que teníamos vimos acerca de las incubadoras de los pollitos, ¿no? Que habían muchas incubadoras caseras de pollitos, y nosotros decidimos hacer una incubadora tal vez un poco más producida, más tecnológica, en la cual le pusimos sensores de temperatura, le pusimos sensores de partículas, y también hicimos el programa donde podíamos verificar cuando tienes un rango, ¿no? Para la incubadora necesitas un rango prudente para que se realice. Entonces nosotros hicimos un programa que pueda testearlo 24 horas. Cuando pasaba del límite nos salió una alarma a todas. Entonces yo creo que ese fue uno de los primeros proyectos en lo cual nosotros nos inspiramos. Más que todo decíamos, o sea, hay que darle una solución bien tecnológica a algo, ¿no? Innovar con algo nuevo. Automatizar, exacto, esa era la palabra. Y para ti, Mica. A ver, mi primer proyecto universitario ha sido un detector de venas. ¿De qué nace? De la rabia de que la enfermera te esté ponchando tus venas y no te la encuentre. Y también porque tenía un trauma de niña. Cuando mi hermanito entró, le dio fiebre tifoidea, no le encontraban la venita para ponerle el suero y lloraba, pero como si le estuvieran matando. Entonces, obviamente era toda la familia llorando con él y no se la encontraban. Entonces yo dije, debe haber alguna forma en la que la vena se pueda dilatar más rápido, revelarla más rápido. Entonces sí, diseñé, ¿no? Un detector de venas con luces infrarrojas, LED, que trabajen con la hemoglobina y demás. Fue algo bien así rústico, pero funcionaba, ¿no? Hasta cierto punto
funcionaba y fue creo que en una de las primeras materias de la U cuando nos han dicho, creo que era electrónica, era como que algo bien básico, pero ya me iba a lo más extremo, ¿no? He dicho, no, necesito resolver este problema, ya no podemos seguir sufriendo. Ese fue mi primer proyecto. Qué interesante. ¿Y con quién les has hecho la prueba? ¿Con tu hermano? O sea, no he llegado a Conmigo. pinchar, solo veía que se veían las venas, porque yo he dicho, no, igual voy a perforar gente, no. Solo que se vea y ya. Aquí nuestro director de carrera. ¿Ya han probado? Típico. Bueno, a ver. Bueno, nos vamos con nuestra siguiente pregunta. Si pudieran ponerle un nombre a un laboratorio en su facultad en honor a alguna de sus aventuras, ustedes, ¿cómo se llamaría? Micaela. A ver, yo creo que sería sala de resiliencia, porque realmente es bien crítico cuando estás haciendo proyectos en laboratorio. O sea, pasas por todas las pruebas, que te sale, que no te sale. Y usualmente cuando tienes que crear, investigar o algo así, vas a atravesar muchos tiempos de frustración. En realidad, no sé si conocen una sala de resiliencia. El objetivo es que tenga música tranquila, que tenga un ambiente relajado para que puedas analizar la situación y trabajarla. Pero el laboratorio que me imagino es uno más bien así, todo terreno, que te expone a todo, a estrés, a ya no te queda tiempo, no tengo esta herramienta. O cuando estás haciendo, a mí me ha pasado muchas veces, estás grabando tu tarjeta que se te quema la perforadora o se te arruina la perforadora. Y yo creo que así la llamaría, una sala de resiliencia, sí, para hacernos fuertes, porque se necesita. Adriana. Bueno, en mi caso yo estaba pensando y decía, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y al final dije, innovación. Porque una vez, desde que yo entré a la carrera, siempre me gustaba hacer las cosas nuevas, no quedarme en lo que siempre era, ¿no? Entonces siempre tratar de hacer cosas nuevas. Y siempre que pensaba en algo, yo decía, ¿cómo lo puedo mejorar? O ¿cómo puede ser fuera de lo común? ¿O cómo puede ser algo nuevo? Entonces para mí, hasta ahora, siempre ha sido eso, innovar algo. Entonces yo el laboratorio lo veía así, o sea, un laboratorio muy completo donde puedas tener de todo para que puedas hacer un proyecto, que no te cierres al límite, ¿no? Que siempre sea algo ilimitado, que tú pienses algo y digas, suena loco, pero lo haré. Suena un poco descabellado, pero lo puedo hacer. Entonces es eso, ¿no? Innovar. Súper, qué interesante, ¿no? Ambas visiones. Distintas, pero interesantes. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Si pudieras repetir un solo día de tu vida universitaria, ¿cuál sería y por qué? A ver, Adriana. Bueno, para mí sería el día que hice la primera defensa. ¿Por qué? Porque era el día en el que yo lo veía súper lejano. Una vez que entras a la U, llevas el primer semestre y dices, falta harto para salir. Pero cuando ya estés en ese momento, cuando yo ya lo había terminado, cuando ya estaba por defender, que sentía ese momento de felicidad total, porque ya le estaba culminando algo y ya estaba empezando otra nueva etapa, o sea, ya te empiezas a visualizar qué vas a hacer después. Entonces, sería ese momento en el que estoy terminando algo, o sea, en el punto exacto donde termino y empiezo algo. Ese momento es el que repetiría, porque la satisfacción de ese momento, hasta ahorita mismo, no se me va a olvidar esos días, esos momentos. Justamente ese día donde yo presenté y dije, estoy lista para salir, estoy lista para poder hacer más. Vaya, ¿no? Lo logré, ¿no? Lo Exactamente. logré. Y también te das cuenta cuán rápido pasa el tiempo, Sí. ¿no? Porque dices, ya estoy saliendo. Exacto, ¿y ahora qué hago? Nunca había llegado tan lejos. Ya. Micaela. A ver, si yo pudiera, en realidad serían 2 días de mi vida universitaria. El primero sería el primer día, porque realmente yo cuando entré a la U, yo no elegí la carrera. Sí, yo tenía que estudiar medicina o bioquímica, pero fui a dar un examen con mi mejor amiga y antes de dar el examen nos dijeron, para la beca necesitan escoger la carrera. Yo, pucha, no me gusta ninguna de aquí. Y escogí biomédica. Dije, ya, ingeniería biomédica, igual no voy a salir. Y me gané la beca. Entonces dije, bueno, ya, voy a estudiar esto. Entonces, el primer día fue porque era el día con más expectativa de mi vida, ¿ya? Porque era introducción a la biomédica. Entonces me iban a explicar qué iba a estudiar. Ese fue uno de los primeros días porque estaba súper expectante y cuando me explicaron, así yo quedé alucinada. Por todas las áreas que podía abarcar, por todas las materias que iba a ver y demás.
Y el segundo día fue cuando salí de mi último examen de instrumentación, porque el último examen de instrumentación era como que todo tu conocimiento hasta ahora aplicado en preguntas que no tienes ni idea, ¿ya? Entonces ahí era como que usar todo tu cerebro, toda tu lógica y todo lo que podías pensar, analizar, hacer, tener en una resolución de examen, ¿no? Y era un examen muy interesante, porque te preguntaban cosas que, o sea, nada que ver con la materia, o sea, ni el título, nada, nada. Tenías que realmente usar todo, hasta cálculo, que tú dices, nunca lo uso, pero tenías que usarlo, físico-química, y juntar todo para resolver problemas. Entonces, ese fue el día que más me gustó, porque es el que más me exigió y en el que me di cuenta que realmente, si bien en la carrera no aprendemos, yo les digo, cuando entras a trabajar, tú dices, no aprendió nada en la U. Realmente dices eso. Pero te enseña a ¿qué? A desarrollar tus capacidades de lógica, de investigación, de imaginación, de resolución de problemas. Entonces, te preparan tan bien para eso que ahí, por ejemplo, yo he dicho, no, esto sí valió la pena, porque era una de las últimas materias. Y yo sentía que no había aprendido nada. Entonces, cuando salí de ese examen, he dicho, no, ya, yo he aprendido algo. No estoy en serio. Entonces, esos 2 días fueron claves. Claro, cuando inicies a trabajar ¿no? Es, ¿Cómo no se sé. hace? Creo que no he aprendido nada, voy a volver. Hasta miedo, ¿no? Sí. Algo que nos decía nuestro Inge es de, no tengan miedo a enchufar, es que Inge va a explotar. Y todo con ese miedo, ¿no? Pero vamos sobrellevando poco a poco también. Y aprendiendo sobre todo, ¿no? Aprendiendo. Bueno, vamos con nuestra última sección, que es reflexión y consejos. A ver, ¿qué les dirían hoy a las chicas que están considerando estudiar la carrera de ingeniería biomédica? Micaela. A ver, yo les diría a las chicas que es una carrera muy hermosa, que explota mucho nuestras capacidades, nuestras habilidades y que si bien las mujeres somos muy indecisas, lo que te permite ingeniería biomédica es tener una gama muy amplia para especializarte, ¿no? Y sobre ese consejo, que cuando quieran buscar especializarse, que busquen qué es lo que más aman hacer, porque hay en todas las áreas, yo les juro que hay en todas las áreas. Y que no, o sea, lo último que, por ejemplo, me estaba apasionando mucho es los animalitos, ¿sí? Las mascotas. Y decía, biomédica con animales. Y busqué y hay un diplomado ya, de biomecánica para perros. ¿Ya? Tengo que hacer. Exacto. Entonces, si te apasiona, tienes que darte cuenta que es algo de lo que vas a vivir. Entonces, tiene que ser algo que realmente ames. Pero yo lo recomiendo 100%, porque ves medicina, que es el arte del cuerpo, el cómo funciona, es un mundo hermosísimo, pero también ves electrónica y tecnología, que es otra área sin fin. Y cuando los fusionas, es como sacar el mejor híbrido de ambos, ¿no? Entonces, si te gusta la medicina y también eres buena en los números, y te gusta la tecnología, y te gusta desarrollar, es la carrera ideal, ¿no? Y te va a ir bien, hagas lo que hagas, y hay mucho ambiente que va a ir creciendo, o sea, es la carrera ahorita que tiene más potencial. Comparada con las otras. No todas tienen mucho, pero la medicina es algo que obviamente es indispensable para el ser humano, entonces yo lo recomiendo mucho. Claro que sí, además podemos estar en distintas áreas, ¿no? Del área de medicina, y son tantas las áreas. Demasiadas. Entonces, y les falta tanto, ¿no? Les Claro, falta y aparte tiene que ver todas las áreas, experimentar aunque sea unos meses para ver si realmente te gusta, y si no puedes pasar a otra y luego ya ver en qué te especializas. Exacto. Porque realmente o te trabajando, gusta. ¿no? Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de lo que quería trabajando. Cuando empecé a trabajar, veía todo y luego me ha gustado imagen. Entonces yo me he ido enfocando en imagenología, endoscopía, laparoscopía, rayos X, y ahí me he ido especializando en esa área. Luego conocí el cuerpo humano y he hecho biomecánica, ¿no? Entonces es una fusión de ambos que he ido, y ahí he encontrado como que cuál es mi pasión, ¿no? Entonces es lindo. Claro, encontrar tu pasión. Claro que sí. Adriana. Sí, ¿no? Como decíamos ya al inicio del podcast, era de que ingeniería biomédica abarca tantas cosas que si te gusta algo y te empieza a gustar otra cosa, entonces si realmente quieren estudiar algo que abarque no solo salud, sino también tecnología, estoy en biomédica, ¿no? Yo estaba igual, en un principio no sabía qué estudiar, yo decía, desde niña quería ser doctora, pero una vez que ya empecé a salir, yo estaba así súper indecisa, y el día de la inscripción mi mamá me dijo, ¿a qué te vas a inscribir? Y yo, ¿qué hay? Biomédica. Y yo veía en el sentido de que
una vez leyendo un poco que era la carrera, decía, es todo lo que a mí me gusta, que era salud, pero también es tecnología, es innovación, es crear. Entonces, para las personas que estén pensando en estudiar y quieran hacer muchas cosas, porque en biomédica puedes hacer bastantes cosas, no te quedas solo en algo, ¿no? Vas viendo más cosas y más cosas, ya que la medicina no termina, siempre hay algo nuevo. Y la tecnología es lo mismo, o sea, ahorita mismo ves cuánto va creciendo la tecnología cada día, que no solo hace un año teníamos tal vez un celular nuevo, un equipo nuevo, un ecógrafo nuevo que hacía ciertas funciones, pero ahora ha pasado un año y ya tiene 5 funciones más de ese mismo ecógrafo. Entonces, nunca hay una finalización de algo, ¿no? Y teniendo en cuenta que existen muchas áreas, es bonito ir probando. Yo he ido probando hasta que llegas en el momento en el que realmente encuentras tu especialización, ¿no? Vas probando diseño, vas probando prótesis, vas probando mantenimiento, vas probando administración o proyectos, investigación, y es tan amplio que algo siempre te va a gustar mucho, que vas a decir, me gusta trabajar, amo trabajar así, porque de eso se trata, ¿no? Trabajar en algo que te guste, porque si no, no lo haces bien, no lo disfrutas, y al final es más un trabajo de todos los días, pero cuando realmente te gusta algo, sí vas trabajando bien, vas feliz, entonces es algo que te apasiona. Claro, exacto. Siempre hay que buscar pasión más la monetización. Y bueno, vámonos con nuestra última pregunta y bueno, también pueden ir despidiéndose. ¿Cuál es el mejor consejo que han recibido en la carrera hasta ahora y cómo les ha impactado? Adriana. Bueno, en una de las primeras materias de química que yo tuve en la universidad, una de las ingenieras dijo una frase que dijo, cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora, ¿no? Esta es una frase de Marie Curie y a mí me llamó mucho la atención porque es algo muy cierto. Yo cada vez que puedo tomo clases, tomo cursos de actualización, tomo cursos de mejoramiento, de imagenología, porque en la carrera siempre se va actualizando algo, ¿no? Y también tenemos que tener eso en cuenta. Entonces yo decía, para yo ser mejor profesional, para poder salir más, siempre hay que buscar cómo uno mejorar, la capacidad de mejorar, ¿no? Entonces cada vez que ustedes que cuando salgan y tengan la oportunidad de tomar cursos, lo hagan, no se queden ahí. Si les gusta, no sé, diseño, tomen cursos de diseño. Es eso, ¿no? A mí hasta ahora ese consejo que dijo, o sea, cada quien va por su propia mejora, es algo cierto, ¿no? Porque cada quien tiene que esforzarse para poder lograr ser mejor, para poder empezar a mejorar como profesional, como persona y demás, ¿no? Entonces creo que es algo que me ha ido quedando. Siempre que escuchaba esa frase, y no fue la primera ingeniera, cuando la volví a ver, nos dijo lo mismo, están mejorando, ¿qué han hecho? ¿Han salido? ¿Cuántos cursos más han hecho? ¿Qué les ha gustado? ¿No? Entonces es eso, ¿no? Es ese detalle. Motivando para crecer, ¿no? Claro, aparte creo que el reto no es superar a los demás, ser mejor que alguien más, sino es superarte a ti mismo cada día más, un poco más, ¿no? Ser mejor que ayer. Micaela. A ver, un consejo que yo he recibido, bueno, creo que a lo largo de la carrera recibes demasiados consejos, ¿no? Pero uno de los más importantes, que era en una capacitación de instrumental, así, y entre todo, él menciona la frase y nos dice, ¿no? Lo más importante, hagan lo que hagan, aprendan a escuchar, ¿sí? Y me he dado cuenta que es verdad, porque nosotros al ser interfaz, voy a volver a mi primera frase de la carrera, al nosotros ser interfaz no somos los que demandamos la herramienta, ni tampoco somos los que necesariamente vamos a crear la herramienta desde la tarjeta y demás. Somos los que tenemos que unir esas cosas. Entonces, cuando tú aprendes a escuchar la necesidad del médico para resolver un problema del paciente, es cuando realmente puede ser útil. Porque yo como biomédico puedo, en mi egoísmo, por ejemplo, Baymax, que cuando le hacen su traje para que sea más fuerte, ok, pero la funcionalidad ahí del objetivo con el que ha sido creado, ¿cuál es? ¿No? Yo me enojaba cuando le tapaban la pancita y decía, ¿por qué? Y así hacen un propósito. Entonces, aprendamos a escuchar lo que el médico necesita, lo que el radiólogo, el imagenólogo, el bioquímico, el veterinario, ¿qué necesitan como herramienta para diagnosticar? Ellos son los expertos, ellos son los que saben sobre el cuerpo y lo dominan. Nosotros somos los que les vamos a decir, ¿sabes qué, doctor? Esta herramienta te sirve. Entonces, el consejo que les doy en el área
área que vayan a trabajar con reparaciones de equipos, con venta de equipos, con implementación, con aplicaciones, con educación médica, con lo que sea que vayan a trabajar, con investigación, creación, yo qué sé, siempre aprendan a escuchar. El paciente, el médico, ellos son los que más necesitan. No nos enfoquemos en lo que quiero crear esto para resolver esto. Primero escuchemos. Escuchemos, porque van a ver que hay tecnología que se ha creado que es bien inútil. Es una pérdida de dinero, de tiempo, y es un adorno hermoso, muy inútil, pudiendo utilizar todos esos recursos para hacer algo que realmente nos sirva, ¿no? Entonces, ese es el consejo que yo les doy, y que se apasionen nuevamente. Uno, cuando se apasiona, alcanza lo que quiera, ¿no? Y nada, eso más bien, como nos han dicho, vamos despidiéndonos. Muchas gracias de verdad por este tiempo. Las preguntas han sido muy lindas. De hecho, nosotras mismas tal vez para analizarnos, ¿no? y recordar qué estamos haciendo aquí y remotivarnos para poder seguir. Y trabajen, eso sí les digo, trabajen mucho y en muchas áreas, porque es donde uno más aprende. Con los cursos, teorías y demás, pero trabajen, porque ahí es donde uno absorbe más como esponja y tiene más chance de tocar con sus propias manos. Muchas gracias, ha sido un placer tenerlas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es interesante poder contar la experiencia que nosotros tenemos y también ustedes puedan escuchar esta experiencia, porque ya algunos ya van a salir, otros están entrando, entonces todas esas experiencias les sirven para que así puedan ver cómo va a ser el futuro, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Qué bonito que hayan escogido la carrera y realmente amen lo que hagan, amen lo que hagan. Muchas gracias. Y sí, ¿no? El podcast es para que llegue a nuestros oyentes, los que recién están ingresando, los que quieren tomar la carrera, y también los que estamos saliendo y decimos, ¿qué hacemos? Para mí, por lo menos, es un ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero tomamos sus consejos, ¿no? Tomamos sus consejos también a partir de sus experiencias. Gracias por contarnos. Ha sido un placer tenerlas el día de hoy. Así que hasta otra oportunidad. Muchas gracias por haber estado y aceptado la invitación, ingenieras. Realmente un gusto haberlas conocido. Gracias a ustedes. Univalle Online, junto a la carrera de Ingeniería Biomédica, presentó Biomedicadas Podcast.